Entonces vamos a comenzar con el primer capítulo del libro de Filipenses. La semana pasada hicimos la introducción y cómo nació la iglesia de Filipos o de los filipenses. Vimos un poco también hablamos un poco acerca de la carta y la habíamos dividido en 4 partes. La primera, que era hasta el capítulo 2, 18, era vivir en Cristo. La segunda, del capítulo 2, 19 al 3, 21, el ministerio de Pablo. La tercera, que es el capítulo 4, del 1 al 20, gozo y gratitud. Y después el final, el epílogo, que son los saludos finales, del 4, 21 al 23. Así que vamos a comenzar con la primera parte, o con una parte de esa primera parte de vivir en Cristo, que va a ser el capítulo 1 de Filipenses, desde el versículo 1 al 11, trataremos que sea, porque en esta carta, yo le puse de título, creo, la vida que Dios quiere para el cristiano o para el creyente. Y decíamos la semana pasada, hablando de la iglesia de Filipos, o de la carta a los filipenses, que tenía una cosa distinta a las otras, que en esta carta solamente no era para apercibirlo, ni para corregirlo, ni para poner orden, sino solamente para expresar amor, gozo, ¿no?, aún en medio de la tribulación. Así que vamos a leer capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, como decía, una carta distinta a las otras, porque acá no reprende, no tiene que poner orden, sino por el contrario, es una carta llena de amor, de gozo. Sobre todo habla de eso, del gozo, habla toda esta carta de estos 4 capítulos de Filipenses. Comienza, como todas las cartas de Pablo, presentándose y con un saludo que es común para la época, pero también ese saludo transmite una bendición. Pero él dice, a diferencia de las otras cartas, en esta carta no tiene que defender su posición o su apostolado, su pastorado, ¿no?, su nombramiento, su llamamiento, mejor dicho, porque vemos en otras cartas donde sí lo cuestionaban, como ser los Corintios, en Gálatas sobre todo. Si uno lee en Gálatas capítulo 1:1, que lo podemos buscar si quieren, va a ver que
en esa defensa, Pablo comienza Pablo, apóstol, y hace una aclaración: no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, en todas las otras cartas, en Romanos, en la primera y segunda de Corintios, todo usted lee capítulo 1, versículo 1, en todo el saludo es gracia y paz, pero siempre dice apóstol, siervo de Jesucristo, y siempre aclara, por voluntad de Dios, por llamamiento de Dios, o en este caso no nombrado por hombre, sino por Dios y por Jesucristo. Pero en esta carta a los filipenses no tenía que hacer esa defensa, porque la iglesia de Filipo, los hermanos de Filipo, lo amaban y apreciaban a Pablo y todo el ministerio. Entonces él no tenía que hacer una defensa, pero sí hace mención y dice Pablo y Timoteo, y acá nombra a Timoteo, que sería como aparentemente quien escribió la carta, ¿no? Era quien lo acompañaba como una especie de secretario, quien escribió la carta, pero y quien también Pablo discipuló, a alguien que Pablo lo llamaba hijo espiritualmente. Dice siervo de Jesucristo, y en este siervo de Jesucristo es lo que está diciendo, está transmitiendo la vocación con la que fue llamado, y que para él era un servicio, o sea, era un esclavo del Señor, no tenía otro título como ahora el apóstol, el profeta, el pastor, ¿no? El gran siervo, no, para él era simplemente un siervo de Jesucristo. O sea, tenía esa característica Pablo en su humildad, pero también en su reconocimiento de que él era un esclavo de Cristo. Y también dice, la carta iba escrita a todos los santos, dice, a los obispos y a los ancianos y a los diáconos. A todos los santos en Cristo Jesús, ¿no? O sea que, ¿a quién estaba dirigida? A la iglesia, la cual todos, dice, a todos los santos, o sea, considerando Pablo a toda la iglesia como santos. Y esto tiene que ver con que, porque dice a los santos en Cristo. Y esto es algo importante que tenemos que saber. Cuando decimos, el Señor dice, ser santo porque yo soy santo, y bueno, la vara es muy alta, y comparando eso decimos, bueno, yo no puedo ser santo. Pero como nosotros estamos en Cristo, y fuimos hechos nueva criatura, entonces el poder de Dios fue transferido a nosotros para que vivamos una vida de santidad. Lo cual no quiere decir que a veces podemos pecar, ¿no? Pero no deberíamos, pero... Entonces, él dice, a los santos en Cristo, y esto es lo que tenemos que entender, que somos santos. No es que vamos a ser santos, vamos a ser perfectos cuando el Señor venga a buscarnos. Pero mientras tanto, si estamos en Cristo Jesús, somos santos, no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, no porque nosotros hayamos elegido, sino por los méritos de Jesucristo. Entonces, en Cristo somos santos, no somos merecedores de esa gracia, porque después dice, bueno, la carta, como dije, iba dirigida a los obispos y a los diáconos. La semana pasada leímos de cómo nació la iglesia de Filipo, y leímos bastante en el libro de Hechos de los Apóstoles, y ahí justamente está, por ejemplo, los diáconos en el capítulo 6 fueron elegidos
cuando la iglesia empezó a crecer, los apóstoles entendieron que ellos no podían ocuparse de todo y eligieron diáconos. Estos diáconos se ocupaban de, gracias, María, se ocupaban de las finanzas y de todo lo que tenía que ver para atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Eso lo hacían los diáconos, que habían elegido 7, que después uno de ellos fue Esteban, quien murió, fue el primer mártir, ¿no? Apedreado. Y los obispos eran personas, son los ancianos que eran puestos en las iglesias cuando no había pastores, se eran puestos, o cuando la iglesia nacía, eran puestos para enseñar la palabra, para predicar la palabra. Eso eran los obispos. Y Pablo acá habla, o sea, lo cual quiere decir que esta carta fue dirigida a una iglesia ya formada. Estamos hablando de, habían pasado 9, 10 años de aquella vez cuando Pablo fue a predicar la primera vez y fue a la orilla del río y Lidia se convirtió, y después el carcelero también, y la joven que fue echada al demonio, ¿no? De aquella primera vez ya habían pasado más o menos 9 o 10 años, que hay una característica. Aquella vez fue preso por predicar el evangelio y echar fuera un demonio, ¿no? O echar fuera el espíritu de adivinación de la joven. Y fueron presos con Pablo y Silas y cantaron mientras estaban presos. Y eso hizo que se rompieran las cadenas, que viniera el terremoto, que se convirtiera el carcelero y toda su familia. Ahora, hoy está escribiendo, 10 años después, una carta, justamente ¿de dónde? Desde una cárcel. Encarcelado, se cree que en Roma, y en esa cárcel está escribiendo esta carta donde la mayoría de las veces, o muchísimas veces, habla acerca del gozo, ¿no? Qué particularidad. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá tenemos todas las cartas que escribió Pablo. Este era un saludo, podemos decir, protocolar, pero en Pablo era no solamente un saludo o una presentación, era algo más, era una bendición, era un deseo de bendecir a quienes recibían la carta. Entonces dice, gracia y paz. La gracia, hablamos muchas veces acerca de la gracia, es favor inmerecido de parte de Dios. No merecíamos nada, pero el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros, para resucitar y darnos vida y perdonar nuestros pecados. Cuando éramos merecedores de juicio, por gracia recibimos perdón. Eso es la gracia. Y la paz también es importante porque tiene un doble significado, porque dice paz con Dios. Tenemos, esto lo habla en Romanos, dice que tenemos paz con Dios en Cristo Jesús. Pero también tenemos la paz de Dios, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Entonces tenemos, cuando venimos a Cristo y Cristo mora en nosotros, tenemos la paz de Dios. No solamente estamos en paz con Dios porque nuestros pecados fueron perdonados y hemos sido salvados, sino que tenemos la paz de Cristo para vivir una vida donde las circunstancias pueden ser difíciles, como en el caso de Pablo, pero la paz de Dios nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da estabilidad en la fe. Amén. Entonces dice, doy gracias a mi Dios, versículo 3, siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bueno la frase, dice, a mi Dios, o sea, es algo personal, ¿no? Esto nos habla de la comunión de Pablo con el Señor, que lo consideraba propio de él, ¿no? Entonces dice, doy gracias
a mi Dios. Y esa gracia, que era por la iglesia, lo hacía, por la iglesia en este caso de Filipo, lo hacía recordar justamente, dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir que él oraba a Dios, sabía que era una iglesia, podemos decir que la iglesia de Filipo era como la iglesia ejemplo, digamos, ¿no? Casi que era la iglesia perfecta, porque era una iglesia llena de amor, que amaba en este caso a Pablo, su fundador, a Timoteo, a todos los que estaban en autoridad, pero también se armaban entre ellos, entre hermanos. Y lo primero que hacían era ir y compartir el Evangelio, o sea, predicaban el Evangelio con otros. Entonces, uno ve en esta iglesia que cumplía con los parámetros que Dios decía, que Dios nos dejó, con los estatutos que tenemos que cumplir como iglesia, con las órdenes que tenemos que cumplir como iglesia. Amarnos unos a otros, predicar el Evangelio, respetar a nuestras autoridades, los que están en el frente, ¿no? los que nos enseñan. Entonces vemos en Filipo eso, esta iglesia, y Pablo sabía de eso y estaba seguro de eso, pero sin embargo dice que cada vez que se acordaba de ello, cada vez que él recordaba, y yo me imagino que Pablo recordaba aquella primera vez cuando no supo por qué tenía que ir a Macedonia y terminó allí en Éfeso, y fue su primer alma convertida, digamos, fue justamente Lidia de Tiatira, después el carcelero, la joven, como dije recién, y de eso nació una iglesia que ya estaba 10 años después ordenada, con los que servían, con los que ministraban, pero también era una iglesia que desde un primer momento mostró el amor hacia Pablo y el respeto, porque cuando estuvo preso, como en este caso, le mandaron una ofrenda, pero también cuando supieron, y esto quiero que lo leamos porque era importante, en 2 de Corintios capítulo 8, lo estudiamos cuando estudiamos Corintios, pero ¿cómo eran los macedonios? O sea, la iglesia de Filipo. Dice, asimismo, hermanos, esta carta le está hablando a los corintios, pero Pablo le está explicando, y dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, estaba la iglesia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, lo vuelvo a repetir, en prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, o sea, no estaban llorando por la tribulación, acongojados, diciendo, Señor, ¿por qué estamos pasando por eso? Dice, no, en medio de la tribulación abundaba en gozo, dice, abundante de su gozo, y en su profunda pobreza abundaron en riqueza y generosidad. Es decir, estaban pasando pruebas de tribulación, estaban en una enorme pobreza y sin embargo estaban gozosos y abundaron en generosidad, ¿en qué? En repartir lo poco que tenían, darlo para ayudar a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal que como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en la gracia. Esta era la iglesia de Macedonia. ¿Una iglesia que tenía tribulación? Sí, eran perseguidos. ¿Tenía pobreza? Sí, porque al ser perseguidos tenían que andar escondiéndose, no podían trabajar, no podían ganar el sustento, los encarcelaban, los apresaban. Pero, dice Pablo, nos rogaron para ofrendar de su pobreza para ayudar a los hermanos que estaban en tribulación en Jerusalén. Y esto es algo extraordinario y que muy pocas veces se ve, pero sin embargo Pablo dice, cuando yo me acuerdo de ustedes, oro con tanto gozo, porque claro, el recordar ese amor, pero también recordar el compañerismo, el apoyo para predicar el Evangelio, para que el Evangelio se extienda, porque Pablo comenzó en ese viaje hacía 10 años, donde por lo que sabemos 3 por lo menos se convirtieron, seguramente se habrán convertido más, pero allí dejó estipulado lo que iba a ser la primera iglesia. La primera iglesia, como dijimos la semana pasada, la primera iglesia de Europa, la primera iglesia cristiana de Europa. Y 10 años después sabía que era una iglesia ordenada, una iglesia que estaba en crecimiento, una iglesia llena de amor, una iglesia que abundaba no solamente en obras, sino abundaba justamente en esto, en que ese amor hacía que ellos se preocuparan por el prójimo. Entonces, expandir el Evangelio, ¿qué era? Preocuparse por el que no conocía a Cristo. Iban a predicar el Evangelio. Se preocupaban por el que no tenía y ayudaban con ofrendas. En este caso, a Pablo estaban preocupados porque no tenían, porque en realidad no es que no tenían noticias, sino pensaban por qué tanto tiempo está preso. Y entonces le mandaban una ofrenda a Pablo. Ese es el tipo de vida que Dios quiere para nosotros los cristianos. Ese tipo de amor, que nos preocupemos uno por otro para servir, para ministrar, para predicar el Evangelio, para traer el Evangelio a otro, y que sea con gozo. Pablo dice, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, como dije, Pablo se gozaba de saber que la iglesia funcionaba como tenía que ser, bajo no las órdenes de Pablo, ni de Timoteo, ni de Epafrodito, sino bajo la palabra de Dios, bajo la instrucción de Dios. Pablo instruyó, capacitó, preparó, pero en realidad cuando una iglesia, para que crezca, justamente tiene que haber enseñanza, discipulado, y se tienen que ver los frutos, como vamos a ver al final. Se tienen que ver los frutos en la vida del cristiano. ¿Y los frutos cuáles son? El amor, la bondad, la misericordia, ¿no? Entonces, esos frutos se ven en predicar el Evangelio. Yo me desespero por saber que a mi vecino, a mi compañero de trabajo, no conoce a Cristo. Yo tengo que llevarlo a los pies de Cristo.
Dice, o sea que Pablo no tenía duda, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo no tenía ninguna duda de la iglesia de Filipo. Y dice, estando persuadido de esto, ¿cuántas veces escuchamos este versículo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como dije, Pablo pasó de hablar del pasado, de cuando comenzó la obra, del presente, de cómo estaban ahora, pero ahora habla del futuro, de que la perfeccionará al final el Señor. Y dice, el que comenzó la obra, ¿no? El que comenzó en vosotros la obra. Y esto es lo bueno, que la obra, tenemos la promesa de Dios y la certeza de que Dios lo que comienza lo termina. Si nosotros comenzamos leyendo el capítulo 1 de Génesis, como Dios creó hasta el sexto día y el séptimo descansó. ¿Por qué? Porque había terminado. Terminó toda la creación. El universo con todo lo que hay adentro, incluido el ser humano. Y supo que todo lo que había hecho era bueno y terminó la obra. Y esta promesa tenemos, que es Dios quien nos promete que si comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta la segunda venida. ¿Amén? O hasta que el Señor nos llame a su presencia. No todos vamos a estar o vamos a ser arrebatados junto con la iglesia cuando el Señor venga. Por supuesto, muchos vamos a partir antes, pero tenemos la seguridad de que en ese momento va a estar la obra cumplida. Cuando partimos con el Señor es porque la obra finalizó. ¿Sí? Entonces dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nombré varias veces a Lidia, que se convirtió, fue la primera cristiana, digamos. Ahora, pensemos esto, Pablo fue a buscar una iglesia, no encontró, fue caminando, encontró un grupo de mujeres en el río orando y comenzó a hablarles. Y les dijo, miren, Dios ama tanto al mundo y el hombre se desvió de los caminos de Dios y entró en pecado, y la única manera de salvarse es por Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesús para que por Él fueran perdonados nuestros pecados. Necesitamos ser perdonados, redimidos por la sangre de Jesús. Y dice que de las mujeres, no la nombra las otras, esta Lidia estuvo atenta. ¿Por qué? Porque Dios comenzó la obra. Porque dice la palabra, si uno lee, que Dios abrió el corazón para que entendiera. Y tal vez no tuvo todo el entendimiento que necesitaba, pero tuvo el suficiente para aceptar a Cristo. Y eso la convenció de que no solo ella, sino su familia lo necesitaba. Entonces, la obra la comenzó el Señor. Pablo fue el instrumento que Dios usó para que predique el Evangelio, pero la obra en esa mujer y en esa iglesia la comenzó el Señor. Y así es en nuestra vida. Nosotros, la obra la comenzó el Señor, ¿por qué? Porque un día nos hablaron, porque nos trajeron a la iglesia, porque nos dijeron, y a lo mejor sin entender mucho, sin saber mucho de lo que hablaban, dijimos, bueno, sí,
creo, acepto al Señor Jesús como mi Salvador, y después el Espíritu Santo es el que se va revelando en nuestra vida. Mire, hablamos mucho de estar en Cristo, ¿no? De si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo. Estudiamos anteriormente Efesios, y quiero que vayamos un poquito al capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acá es, ¿por qué estamos en Cristo? Porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y estamos, en esta carta de Filipenses, no estamos en los lugares celestiales, pero Pablo dice acá en Efesios que estando en los lugares celestiales, Él nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que estamos en Cristo porque Él comenzó la obra, porque antes, tratemos de imaginar esto, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya lo tenía en mente. Y decía, bueno, en tal año van a hacer esto y en tal año va a ser, mi hijo me va a aceptar, me va a seguir. Entonces, estar en Cristo es eso, el Señor comenzó la obra. En el versículo 7 de este mismo Efesios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Y en el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, el que comenzó la obra es Dios, el Padre. Desde antes de la fundación del mundo nos llamó y nos escogió. Por medio de Jesucristo necesitábamos el perdón y la redención de los pecados, y por amor Dios mandó a su Hijo Jesús para que nuestros pecados sean perdonados. Y cuando comenzó esa obra, el Espíritu Santo nos selló con el Espíritu Santo para que nos perfeccione. ¿Para cuándo? Para el día de la venida del Señor. Amén. Eso es estar en Cristo. Entonces, aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la segunda venida. Dice, esto es un proceso. El ser en la obra, digamos, él comienza la obra hasta que la finaliza, es un proceso. Tenemos la imagen o el texto donde habla acerca del alfarero, ¿no? Como con sus manos, con el barro, va moldeando y va trabajando hasta que le da forma y si no le gusta lo vuelve a hacer. Bueno, eso es la vida del cristiano. Es la obra que Dios comienza. Dios comienza una obra donde es un proceso, donde comienza cuando Cristo entra en nuestra vida y bueno, y Dios está haciendo algo. Y ese algo, muchas veces no, a lo largo del proceso, va a ser que es un trabajo de parte de Dios, pero también es un trabajo de parte nuestra, donde va a haber que dejar cosas de lado, renunciar a cosas, donde va a haber que aplastar, deshacer, desmenuzar un montón de cosas. Eso va a producir dolor, probablemente, pero es la obra de Dios. Y lo que está haciendo es estar trabajando para hacernos a la imagen de Cristo, a la imagen de Jesús. Claro, tal vez yo me miro ahora y digo, bueno, la verdad que si yo me comparo no me parezco mucho. Pero si me comparo con donde Dios me sacó hasta ahora, tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio en la persona, es que Cristo nunca
entró en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, el que comenzó la obra, que es Dios, Él la va a terminar. Y sus promesas son fieles, justas y verdaderas. Hablando justamente de que Él la va a terminar, Jesús decía que mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Entonces, Él va a perfeccionar, siempre y cuando obviamente no nos alejemos, estamos hablando de estar en Cristo. Entonces, Él va perfeccionando, o Él va trabajando en nosotros para terminar esta obra en Cristo. El versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Acá está hablando más del amor que Pablo siente por la iglesia de Filipo, por los hermanos de Filipo, pero también porque él ve justamente eso, lo siente prácticamente como compañeros de prisiones, podemos decir, en el sentido de que ellos están atentos a cómo está él, a qué necesita, en qué pueden ayudar, pero también están atentos a la iglesia, porque saben que qué más gozo podía producir en Pablo que la iglesia o el Evangelio se expandiera, más que la iglesia, el Evangelio de Cristo se expandiera. ¿Sí? Entonces, Pablo acá habla de eso, de cuánto amor tengo, es como decir, el amor que siento por ustedes es un amor sobrenatural, como el que ustedes sienten por mí, que no se puede explicar, y la única manera de explicarlo es por medio del Espíritu Santo. O sea, si no lo hace Dios por medio del Espíritu Santo, no puede existir ese amor. El amor que habla Pablo, justamente leímos en Corintios, que habla del capítulo 13 del amor. Entonces habla de la manera del amor, que no es jactancioso, no tiene envidia, no guarda rencor, ¿no? Pero al final de todo termina diciendo, podrá destruirse o desaparecer todo, pero lo único que va a sobrevivir, que es el amor. ¿Sí? Y acá cuando Pablo habla cuánto os tengo en el corazón y mis prisiones en la defensa, por cuánto amor siente él por ello, está hablando también no un amor ciego el que tiene que sentir, porque eso a veces produce que podemos decir un fanatismo, ¿no? Sino que un amor que solo el Espíritu Santo lo puede dar, un amor fraternal, el amor de Dios que entra en nuestro corazón y transforma y cambia nuestra vida, que puede hacer que mi hermano sea de distinto color, de distinta nacionalidad, de distinta cultura o economía, sin embargo yo puedo amarlo igual y él puede amarme a mí. ¿Amén? Entonces Pablo dice, y está gozoso porque comparten el Evangelio, porque son casi, como dije, compañeros de prisión, en el sentido de que ellos están atentos a la vida de Pablo, pero también están atentos, como dije, a la iglesia o a expandir el Evangelio, porque es lo que saben que a Dios le agrada en primer lugar y a Pablo lo llenaría de gozo. Esto también los filipenses, cuando Epafrodito llevó la carta a Pablo, o llevó noticia de cómo se sentía en la iglesia, Pablo les mandaba esta carta a Epafrodito para que la lleve. Le habrá preguntado Pablo, ¿y cómo está la iglesia? Y Epafrodito le habrá dicho, no, la iglesia está fantástica.
la iglesia está creciendo, los hermanos se aman, se respetan, es una iglesia de unidad, es una iglesia que está predicando el Evangelio, cada día somos más, va creciendo, hay orden. Y esto lo llenaba de gozo a Pablo. Dice, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, de esto estamos hablando. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, Pablo sabía y estaba convencido de la iglesia a la que le estaba escribiendo, a la que él amaba, y la iglesia que a él lo amaba. Sabía que era una iglesia casi perfecta y unos hermanos casi perfectos. Pero sin embargo, Pablo, además de orar, oraba más que nada como para cubrirlo, como para guardarlo, para que no caigan, para que no se desvíen, ¿no? Más adelante vamos a ver que habla acerca de los falsos maestros, que son los maestros judaizantes que venían y querían convertirlo o tratar de desestimar las enseñanzas de Pablo. Y entonces Pablo acá dice, oro porque vuestro amor no solamente abunde en obras, porque eso él lo palpaba, eso él estaba seguro, sino que además de las obras, dice, abunde en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, la ciencia no es que se hacían científicos, ¿no? Sino está hablando de un conocimiento espiritual o de un discernimiento espiritual que necesitamos los cristianos. Ellos amaban el Evangelio, pero también hay, decía antes, hablando del amor, Pablo ora para que no solamente en obras o en ese amor se vea reflejado en obras, sino en conocimiento. Y nosotros sabemos que la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Ahora, una fe que no produce obra también es muerta, o sea, es una vida que no fue cambiada, es una vida muerta que no fue cambiada ni transformada. 1 Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que, ¿cómo conocemos a un cristiano? En que guardamos la palabra, la escritura, la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que nos enseña. Vivimos una vida a través de lo que la Biblia nos enseña. Esa es la manera de reconocer a un cristiano. Ahora, decía en el versículo 8, sí, en el versículo 9, hablando de la oración, para que no abunde solamente en obras y en amor, sino en ciencia y en conocimiento. Que Pablo no quería solamente que tuvieran ese amor ciego, como dice, de fanatismo, sino que tuvieran discernimiento espiritual, conocimiento espiritual. Dios desea que tengamos ese conocimiento, ese discernimiento, que no porque lo dijo el pastor, entonces palabra santa. No, yo lo escuché en internet. Una vez, hace muchos años, había un hermano en la iglesia que, hablando, creo que seguramente sería en Semana Santa, que hablaban sí, la crucifixión, cuando Cristo fue entregado, y entonces decía, y Judas lo traicionó.
Sí, no, Judas traicionó al Señor. Y entonces un hermano dijo, pero Judas se arrepintió. ¿Se imaginan en esa época estaba el pastor César Soriano? Que era chiquito, pero ese día saltó hasta el techo más o menos de grande, cuando escuchó eso. Dijo, pero ¿de dónde sacó que se arrepintió? Dice, lo vi en una película. ¿No? Entonces necesitamos tener discernimiento, aunque ahora parezca gracioso esto, fue hace muchos años, pero hoy tenemos y nos guiamos muchas veces por hermanos, pastores, profetas, apóstoles que predican y que escuchamos en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, y a veces dicen barbaridades y nosotros lo tomamos como algo, si no tenemos discernimiento y si no tenemos conocimiento de la palabra, lo tomamos como palabra santa. Lo dijo el apóstol fulano o el pastor mengano. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia, listo, no. El pastor, el apóstol, el profeta, o yo puedo decir lo que quiera, pero si no lo dice la Biblia, listo. Entonces, necesitamos tener conocimiento. ¿Y cómo tenemos conocimiento? Con la palabra, leyendo la palabra, estudiando las Escrituras. Porque también pensemos, yo siempre digo, ¿cómo Dios me habla? Y yo digo, con la Biblia, yo leo la Biblia en voz alta. Entonces, es necesario tener conocimiento y discernimiento espiritual, y eso viene a través de la búsqueda, la consagración, ¿no? La lectura de la Biblia, la palabra, pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Terminamos ya. Entonces, Pablo oraba para que tengan más conocimiento y discernimiento. ¿Y por qué? Para que aprobéis, versículo 10, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La oración de Pablo era que ellos que ellos conocieran la excelencia y le eligieran. Que ese conocimiento le permita discernir entre lo que era bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces Pablo oraba por esto y habla este versículo 10 que leímos de que para que aprobéis lo mejor, porque tiene que ver con nuestro testimonio, para que seamos sinceros e irreprensibles. Bueno, sincero se puede ser. De hecho, los fariseos, los sacerdotes, eran sinceros. Pablo era sincero en su creencia. El mejor en la ley. Estudió con Gamaliel, no había nadie mejor que él. Dice, hebreo de hebreo, él se jactaba de que era el mejor de todos en conocimiento. ¿Y de qué le servía el conocimiento? Para perseguir y matar gente. Entonces, como de esto sabía Pablo, a veces no tenemos que llenarnos de un montón de información, sino tenemos que conocer a Cristo. ¿Sí? Porque a lo mejor nos llenamos de información y somos sinceros en ese, no, porque la palabra dice, porque hay un teólogo que, no sé si de Colombia, de por ahí, que es famoso, que el tipo habla, conoce la Biblia más que nadie, pero vive en la calle. Pertenecía a una iglesia donde estuvo muchos años, donde trabajó, se preparó, estudió, se recibió teólogo, todo, pero según él
el Señor lo llamó y dejó familia, dejó la casa, dejó la iglesia, dejó todo. Vive en la calle y predica el Evangelio así. Porque como los discípulos, dice, Dios los mandó sin nada. Que si le daban que le den y si no, yo soy, el Señor me mandó. Y usted lo escucha y tiene la verdad, tiene un conocimiento. Y a mí me cuesta creer que Dios me va a decir que deje mi mujer, mis hijos, mis nietos, todo, la iglesia donde no tengo comunión con nadie, solamente con el conocimiento que adquirí en un estudio, para ir a predicar el Evangelio a otro. Entonces, el conocimiento muchas veces no sirve de nada si no tenemos a Cristo. Por eso Pablo oraba para que tengan conocimiento y discernimiento espiritual. Pero decía, para que seamos sinceros e irreprensibles. Entonces, decía, sinceros pueden ser como eran Pablo mismo, era sincero en su creencia de que él guardaba la ley. Sin embargo, mataba a todos los cristianos. Él perseguía a los cristianos y él cuenta de lo que él hacía. No como jactancia, sino justamente arrepentido de lo que pasó. Entonces, pero es irreprensible. Esto tiene que ver con el testimonio. Yo puedo tener 1000 palabras, como decía recién este hombre, en teología extraordinario. No hay nadie que lo pueda, porque tiene una rapidez y un conocimiento de la palabra increíble. Pero su testimonio deja bastante que desear, ¿no? Entonces a veces podemos tener 1000 palabras y nuestro testimonio, si no concuerdan con esas 1000 palabras, más vale quedémonos callados. Dice, oro para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por supuesto, el final de esta primera parte de esta carta que estamos analizando, dice, se llenó la oración de Pablo. Entonces, primero era para que abunden en gracia, en conocimiento, ¿sí? Pero también dice acá que eso nos va a llevar a ser llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. O sea que nosotros no podríamos dar esos frutos de justicia si no fuera por el Espíritu Santo de Dios. Entonces iban a dar fruto. Y los frutos, habla ahí en Gálatas, por ejemplo, son amor, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos a un cristiano? Yo siempre decía que antes uno veía o sabía quién era el evangélico, estoy hablando de los años 70, no se rían, era chiquito yo, todavía creía en los reyes. En los años 70, 80, en los años 70 más, uno veía el cristiano evangélico que venía de saco, corbata y con la Biblia en la mano. Entonces uno ya lo veía pasar y decía, este es cristiano. No sé, a lo mejor era más diablo que el diablo, pero uno lo veía y ya lo identificaba como cristiano, ¿sí? Ahora, hoy ¿cómo identificamos a los cristianos? Nos vestimos todos igual, todos tenemos la misma ropa, todos tenemos... Por los frutos, dice. Por los frutos, por el testimonio, ¿sí?
Entonces, eso tiene que abundar en nosotros, dice Pablo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Esos frutos no los podemos hacer nosotros. Nosotros podemos tratar de guardar. Ya, es fácil. El Antiguo Testamento, estaba el otro día que hablaba del Levítico, ya entré en número ahora, pero hablaba del Levítico. Tantas enseñanzas, tantas leyes, los 10 mandamientos, que en realidad son 613, ni uno, ni Moisés lo pudo guardar. Entonces, el único que pudo hacerlo es Jesús. Entonces, nosotros podemos, tal vez, como hacían en esa época los israelitas, y decir, bueno, voy a tratar de portarme bien, de hacer el bien, de ayudar, de no decir mentiras, de no maldecir, de no desearle el mal a otro. Pero solamente lo estoy haciendo con mi intención, con mi fuerza, con mis ganas, que no van a llegar a ningún lado. Porque en determinado momento algo me va a pasar, que cuando esté martillando un clavo, en vez de decir la sangre de Cristo, se me va a escapar otra cosa. Y entonces, todo lo que quería hacer, todo el fruto de justicia, toda la bondad, todo el amor, toda la gracia, toda la paz, se me fue en un segundo. ¿Por qué? Porque lo hago por mi fuerza. Pero no es por mi fuerza, es por Cristo, es por el Espíritu Santo. Él nos dio los medios, nos dio la autoridad para que podamos crecer y vivir una vida como la que está diciendo acá Pablo que debemos vivir, una vida llena de frutos, porque si estamos en Cristo, vamos a dar fruto. Si no estamos en Cristo, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces, una vida llena de justicia, ¿para qué? Para que todo lo que haga sea para gloria y alabanza de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que Pablo nos enseña acerca de la iglesia de Filipo, pero lo que Dios nos enseña, decía al principio, algo mejor dicho que no dije al principio, cuando él dice, siervo de Jesucristo, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a los santos en Cristo. En ese siervo de Jesucristo es como si estuviera diciendo, bueno, lo que Dios tiene para decirle es esto. Y empieza a desarrollar el tema. Y entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia, bueno, acá está hablando Pablo, la carta la escribió Timoteo, pero el que está hablando es Pablo, porque dice, doy gracias a mi Dios, ¿no? El que habla es Pablo, no es Timoteo que el que escribió. Pero esto fue hace 2000 años, cuando Pablo estaba en la cárcel. Ahora, si yo la leo hoy, Dios me está diciendo a mí, gracia y paz a vos, del Padre y de Jesús, por ejemplo. Y te pido esto, dice, que no solamente abundes en amor, sino abundar en conocimiento, en revelación, en discernimiento espiritual. O sea, es Dios que me está hablando acerca de su palabra. No es el pastor, no es el Pablo. Pablo fue inspirado por Dios, por eso cuando dice, siervo de Jesucristo, Dios te dice esto, iglesia de Filipo. Bueno, Dios no dice esto, iglesia de Malabén. ¿Abundemos en amor? Sí. ¿Abundemos en obra? Sí. ¿En unidad? Sí. ¿En compartir? Sí. ¿En compañerismo? Sí. ¿En predicar el Evangelio? Mucho más. Pero ¿sabes qué? Abundemos en oración, con gozo en medio de la tribulación, de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la prueba, pero también abundemos en conocimiento de su palabra,
en revelación del Espíritu, en pedirle que nos guíe en su camino, en que podamos ser testimonio, y como dijo Jesús, somos luz o somos sal. No nos dijo tienen que ser, nos dijo somos. Claro, por nuestra capacidad no podemos serlo, pero como dice acá, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, querida iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar